pues vamos con el tema, presentación del caso. El caso típico que tenemos es el siguiente. Un e-commerce multiplataforma tiene su mercado objetivo en España. Esto ya es importante porque nos indica que si su mercado objetivo o su target está en España, ya tiene que cumplir la normativa española, aunque la empresa que esté realizando esta acción sobre las cookies esté fuera de España. Tiene la necesidad de mantener una seguridad adecuada sobre el sitio web. Además, lo que quiere es implementar cookies para dotar a la página web de más funcionalidad, para obtener datos de tipo analítico y para mejorar también la publicidad. Le gustaría realizar comunicaciones por email y realizar también notificaciones emergentes de tipo push a los prospects, a los usuarios que tiene en sus diferentes aplicaciones y a los clientes que ya tiene conseguidos. Y el objetivo de lo que vamos a hacer ahora para ir cubriendo todos estos aspectos es comprender y cumplir la llamada ley de cookies, que vamos a ver cuál es. Así que este es el caso, vamos a por él. Contexto general sobre las cookies. La finalidad habitual para instalar cookies es normalmente una de estas cuatro, aunque hay muchas más, por supuesto, como puede ser el mantener identificado a un usuario que ha hecho el login en un sitio web, que han metido sus credenciales de usuario y contraseña. Pero las habituales son estas, es mantener la página con la seguridad adecuada, realizar una analítica básica para dotar a la página de cierta capacidad funcional en relación con aquellos aspectos que el usuario quiere ver con preferencia y, entre otras cosas, pues poder también dotar a la página web de un carrito de la compra, ¿verdad? Donde pueda meter los elementos que quiere adquirir. Lo que quiere también es dotar a la página de una finalidad también analítica con ese rastreo y también cookies publicitarias pues para todo el marco de la publicidad. Y en este punto lo que vemos es que habitualmente se suelen utilizar efectivamente cookies, pero no siempre, porque existen también otras alternativas de fingerprinting o de generación de huella digital. Vamos a quedarnos por ahora con las cookies. Lo que tenemos es un sistema de cookies basado en cookies de primera parte y de tercera parte. Las de primera parte son las que son servidas por el propio dominio que el usuario está visitando y que son consultadas también por este. Son cookies de primera parte debido a este motivo. Si el dominio que consultase las cookies fuese un dominio diferente, estaríamos hablando de cookies de tercera parte. Las de primera parte lo que hacen es recordar la actividad del usuario en la navegación habitual que realiza dentro de ese dominio, de ese sitio web que está dentro del cual está navegando. Ahora veremos cuáles son sus funciones. Y las cookies de tercera parte son servidas y consultadas por un tercero, habitualmente llamamos a este tercero el ad tech, y lo que hace las cookies de tercera parte es recordar la actividad cruzada en varios dominios. Varios dominios como puede ser la página web donde está en ese momento el usuario y todos los anteriores que compartan la visualización de esa cookie de tercera parte, que normalmente es de tipo analítico publicitario, habitualmente publicitario, más que analítico. Las funciones de primera parte y de tercera parte. Las de primera parte permiten reconocer al usuario nuevo y distinguirlo del usuario antiguo. De hecho, recuerdan el acceso. El acceso se produce, o el login, se produce por la inclusión de las credenciales en un sitio web. Normalmente, lo habitual es que no guarden las propias credenciales en la cookie, porque sería bastante peligroso desde el punto de vista de la ciberseguridad. Entonces, lo que hacen simplemente estas cookies que guardan el login es marcar al usuario con una etiqueta usuario que ya ha hecho login. Bien, además, almacenan datos sobre la navegación por páginas del sitio web, del mismo sitio web, y monitorizan el camino de compra para saber por dónde ha entrado el usuario, qué páginas dentro del sitio web ha visitado y para determinar pues, cómo llega a ese punto final de compra dentro del propio sitio. Las cookies de terceros, por su parte, lo que hacen es crear un perfil de usuario único, que generan una especie como de ID, de identificador único de un usuario para un conjunto determinado de sitios web. Bueno, determinado o indeterminado, porque la verdad es que puede ser una cantidad bastante grande en número de sitios web que compartan ese mismo identificador de usuario único de una persona física concreta. Añaden etiquetas de consumo, las cookies de tercera parte. Las etiquetas de consumo lo que hacen es identificar a un usuario por sus hábitos de navegación, por sus
costumbres, también por sus ideologías a la hora de apuntar hacia un tipo determinado de contenido, o de sus afinidades o aficiones en relación también con aquellos sitios en los que haya accedido, a los que haya accedido más o donde haya incluso comprado. Permiten limitar el número de impactos publicitarios por usuario para que sea también la empresa que quiere lanzar esos impactos la que determine cuántas veces se va a impactar a un mismo usuario con el mismo tipo de publicidad o si se quiere cambiar. Y ofrecen una analítica mejorada, se permite una métrica mejorada del propio usuario. Bien, bueno, pues esto es lo que tenemos, cookies de primera parte y cookies de tercera parte. Las cookies de tercera parte son la base sobre la cual se cimenta lo que hoy conocemos como publicidad programática. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Un aviso de Google que fue publicado el 14 de enero de 2020, el año pasado, en relación con una nota que había publicado unos meses antes, en agosto de 2019, en la que dice que Google Chrome, el navegador probablemente, bueno, ahora lo vamos a ver, más usado, no, probablemente no, o sea, el más usado por los usuarios, al menos en Europa, va a dejar de aceptar cookies de terceros. Esto lo dice Google que lo va a hacer pues, para aumentar la privacidad del usuario y hacer que su navegación sea más segura. Pero ¿cuál es la consecuencia directa de que no se vayan a permitir las cookies de terceros en el navegador de Google Chrome? Bueno, pues lo vamos a ver ahora. Las cookies de primera parte siguen y seguirán sirviendo. Las cookies de tercera parte, que son, os recuerdo, aquellas que se lanzan y que son consultadas por un dominio diferente al que se está visitando, son las que serán bloqueadas. ¿Cuándo? El año que viene. A partir de 2022, las cookies de tercera parte en Google Chrome serán bloqueadas. Pero vamos a ver si Google fue la primera o es la primera que hace esto o no. Lo que vemos es que los principales navegadores, Firefox, Safari y Google Chrome, del que estamos hablando ahora, ya han dicho, en reiteradas ocasiones de hecho, que las cookies de tercera parte no gustan. Empezamos por Google Chrome, que es la que traíamos del anterior slide. Como acabamos de ver, el 14 de enero de 2020, dice, vamos a empezar a implementar dentro de nada, en 2022, lo que vamos a llamar la caja de arena de la privacidad, o como lo prefiere llamar Google, la Google Privacy Sandbox. Dice, a partir de 2022, prevemos, dice Google, que vamos a bloquear las cookies de terceros. Bien, bueno, pues tenemos ese aviso por parte de Google en relación con algo que va a suceder, pero ¿Google fue el primero? Vamos a saltar al paso intermedio, ¿no? Donde está Safari de Apple. Apple, el 3 de mayo de 2020, dijo, bueno, pues lo que voy a hacer yo es proteger al usuario por medio de la implementación del ITP, que es un sistema de protección contra el rastreo inteligente. Y este sistema lo que hace es bloquear cookies de terceros y limita la duración de las cookies de primera parte. Cookies de primera parte que, según según Apple, que es el propietario de Safari, solamente durarán o permanecerán activas entre un máximo de 24 horas y un máximo de 7 días, como mucho, en función de qué tipo de cookie y en qué tipo de dominio sobre qué tipo de dominio estemos trabajando. Y pasamos al tercer escalón, que es el de Firefox. Firefox, el 4 de agosto de 2020, implementó la versión 2.0 de su ETP. El ETP es la protección antirrastreo mejorada de Firefox, que lo que hace es borrar rastreadores de sitios que considera sitios de rastreo, y lo hace cada 24 horas, es decir, cada día. Todos los rastreadores, cookies, entre otro tipo de rastreadores que Mozilla Firefox considera que vienen de sitios de rastreo o de tracking sites, lo que hace Firefox es borrarlo cada 24 horas, ¿vale? Así que no estamos hablando solamente de un cambio por parte de Google Chrome, sino un cambio generalizado por todos los grandes navegadores. Los grandes navegadores que de hecho están copando el mercado en este nivel. En Europa, más de un 60% de usuarios, un 60,4% en las últimas estadísticas de StatCounter, de Global Status, más de un 60% de los usuarios en Europa utilizan Google Chrome. Safari solamente un 19,28% y Firefox un 6,5%. El resto, como veis, Edge, Samsung Internet, Opera son prácticamente marginales. Si nos fijamos en el grande, el Google Chrome, 60,4% de usuarios
lo que estamos viendo es que la desaparición de las cookies de tercera parte en Google Chrome el año que viene probablemente cause un cierto revuelo dentro de todas las industrias, en realidad, porque la industria del marketing y todo el sector de la publicidad programática es sobre la cual se sustenta la industria en general de targetización y de venta de productos y servicios. Así que, ¿cómo vamos a actuar? O mejor dicho, ¿qué va a pasar realmente para que sepamos cómo vamos a actuar? Bueno, pues lo que va a pasar es que estas cookies de tercero que nos permitían crear el perfil de usuario único, añadir etiquetas de consumo, limitar el número de impactos publicitarios y ofrecer una analítica mejorada, pues hay que despedirse de ellas. Y esto no quiere decir que tengamos que decir adiós a la publicidad programática, incluso tal y como la conocemos ahora. Lo que sucede es que hay un pequeño cambio, pero tampoco tanto. Gracias a las soluciones tecnológicas que el mercado, que se mueve con muchísima rapidez, ha ido implementando desde hace ya tiempo y que ahora es cuando de verdad se van a poner más en juego. La huella digital o el fingerprint que cada una de las personas que navegamos a través de Internet o que tenemos un terminal móvil en la mano estamos dejando, empieza con las cookies, pero no termina con las cookies. Las cookies simplemente son una de las pequeñas patitas que tiene la huella digital. Bien, pues un segundo. Perdón. La huella digital se va creando por parte de diferentes soluciones para crear un ID único del usuario. Las cookies son uno de estos elementos, pero también están los web bugs o los píxeles, que también se llaman tracking pixels, web beacons, píxeles transparentes, píxeles blancos, como los queramos llamar. Básicamente son pequeñas imágenes que habitualmente vienen de color blanco sobre fondo blanco, en forma de píxel, es decir, prácticamente no, invisibles, de hecho, que se cargan en la pantalla del usuario, en el ordenador del usuario, cuando éste abre un sitio web o cuando éste también abre un correo electrónico. Como supongo que muchas de las personas conectadas sabéis, los correos electrónicos que recibís vienen vacíos de contenido y se cargan, se llenan de contenido cuando son abiertos en el cliente del usuario. Y esto sucede así debido a que cuando el cliente del usuario, el cliente es el sistema de correo electrónico que tenga el usuario bien instalado en el ordenador o bien al que acceda a través de web, un correo electrónico tipo web, como por ejemplo puede ser el de Mail o el de Outlook o el de Google, el Gmail. Bueno, pues cuando el usuario abre el correo electrónico en su cliente, el cliente lo que hace es solicitar todas las imágenes que deben ir dentro de ese correo electrónico al servidor desde el cual se ha enviado el correo electrónico o a otro servidor al que esté enfocado. Y en ese momento el servidor recibe la dirección IP del usuario junto con otra muchísima información, el tipo de navegador, el tipo de cliente, la hora a la que se abre, un montón de información. Es el sistema, el Webpack, es el sistema que utiliza también la herramienta analítica de WordPress, WStats. Bueno, pues el Webpack permite una analítica similar, no tan completa como las cookies, pero oye, similar. Pero no nos quedamos ahí, sino que también tenemos el Canvas Fingerprint. Como sabéis, el Canvas Fingerprint es una solución que se basa en HTML5. De hecho, lo que se hace es uso del Canvas de HTML5 para renderizar una determinada imagen mediante JavaScript. Esta imagen es renderizada de forma sutilmente diferente por las diferencias entre hardware y software que cada uno de los usuarios tiene en sus correspondientes dispositivos. Y estas sutiles diferencias son las que detectan al final qué tipo de dispositivo está utilizando el usuario para poder diferenciar uno de otro. Pero no nos quedamos aquí tampoco, sino que también tenemos el Canvas Font Fingerprint, que es una derivada del Canvas Fingerprint. El Canvas Font, que se basa también en este Canvas basado en HTML5 o de HTML5, lo que hace es lo siguiente. Como sabéis, la lista de fuentes de textos de un dispositivo o de un navegador web es una de las características principales que, unida a otras, puede utilizarse para obtener un identificador único de un terminal. Bueno, pues lo que hace el Canvas Font Fingerprint es detectar precisamente esta lista de fuentes para poder determinar qué ID único se le da a un usuario determinado. Tenemos también otra forma de identificar a los usuarios a través de lo que se llama el WebRTC Fingerprint, que lo que permite hacer es obtener la IP local de un determinado terminal.
Imaginad que estáis conectados 20 personas con vuestros teléfonos móviles a un mismo router. El router tiene una dirección IP que ha sido otorgada por el ISP para poderse conectar a Internet. Habitualmente lo que se obtiene es precisamente el dato de la IP del router, pero no la IP particular o el identificador único de cada uno de los dispositivos. Pues gracias al web RTC Fingerprint se puede obtener la IP local de cada uno de los terminales o dispositivos que estén conectados a un sitio web determinado o a un servidor. Y tenemos el audio fingerprint. El audio fingerprint es bastante curioso. Lo que hace es utilizar la API de audio context de HTML5 para realizar una serie de procesamientos sobre la señal de audio. No quiere decir que se vaya a oír un sonido en el ordenador, sino que se procesa un determinado sonido y las diferencias entre hardware y software del dispositivo que está utilizando el usuario hace que gracias a este procesamiento de un sonido que no se llega a escuchar pero se procesa, se pueda identificar también de manera unívoca a una persona. El giroscopio del terminal móvil que tenemos en la mano es el que permite detectar, por ejemplo, la oscilación que realizamos con el terminal móvil en la mano y también permite, en función de cómo lo movamos, identificar unívocamente a un ser humano. Y el acelerómetro, que lo que permite es saber si lo hemos desplazado muy rápido hacia un lado o hacia el otro. El giroscopio y el acelerómetro son utilizados también por aplicaciones bancarias para utilizarlo, de hecho, como doble factor de autenticación y saber qué usuario realmente está utilizando un terminal. Puede ser que alguien esté utilizando mi propio teléfono, pero que no sea yo mismo. Bueno, pues gracias al giroscopio y al acelerómetro se puede determinar qué usuario está utilizando el terminal, pero también la cadencia de pulsaciones, la forma en la que pulsamos las teclas en el teléfono móvil, haciendo que sea posible que una aplicación corriendo en segundo plano pueda obtener, gracias al giroscopio, el acelerómetro y la cadencia, la contraseña que estamos poniendo en un determinado sitio web con un 100% de probabilidad de éxito a la 7ª vez que ponemos esa contraseña. La presión que realizamos sobre la pantalla, las pantallas que son capaces de obtener datos sobre presión, también permiten que las aplicaciones instaladas en el teléfono móvil o sitios web puedan extraer datos sobre qué usuario está utilizando el teléfono por cómo presiona la pantalla. Se obtienen también datos sobre la batería, la configuración que se le haya otorgado o el grado de carga que tenga la batería en un momento dado. A través del GSM y el GPRS se puede llegar a triangular a una persona sin necesidad de ser un operador de telefonía. Simplemente instalas 3 antenas de radio GSM o GPRS en un local y se puede llegar a triangular de forma súper sencilla cualquier terminal móvil que tenga simplemente activada la opción de poder hacer llamadas, ni siquiera la parte de datos. Pero si quisiésemos ir un paso más allá, tenemos la opción del Bluetooth, que a través de marquesinas o de kioscos o incluso de tiendas normales, a través de lo que se llaman las balizas electrónicas, permiten identificar de manera unívoca a un solo terminal y poderlo seguir. Se puede seguir el rastro de un terminal gracias al Bluetooth. Y ya por último, el baseband. Baseband es la banda base que permite también identificar de manera unívoca un terminal simplemente por las ondas que emite el flujo eléctrico que hay dentro del propio dispositivo, del propio teléfono. Un teléfono con batería, aunque esté apagado, por dentro hay un flujo de electricidad que está emitiendo unas señales determinadas. Bueno, pues gracias a estas, mejor que esté encendido porque el flujo es más identificativo, pero aún así, la banda base es precisamente esa señal de ondas que se produce gracias al flujo eléctrico dentro de un terminal para identificar de manera unívoca a un solo terminal, a un solo dispositivo. Esta parte de la banda base pues es más aplicable a la geolocalización de una persona de tipo offline. Pero todas las demás, bueno, incluso también se podría utilizar online o de forma electrónica, pero todas las demás con total certeza se utilizan para identificar unívocamente a un ser humano. ¿Pero qué datos? ¿Qué datos se extraen? Porque no es obvio. En derecho trabajamos con un principio que se llama el principio de obviedad. Cuando es muy obvio qué datos se va a tratar, no hace falta indicarlo. No hace falta pedir permiso al usuario diciendo qué datos se va a tratar, pero en este caso sí es necesario, porque la cantidad de datos que se extraen por medio del Canvas Fingerprint, el Bluetooth, la presión de la batería, el WebPack, es inmensa. Estamos hablando de estos datos.
Se obtiene la dirección IP, por supuesto, pero no solamente la dirección IP, sino también la versión del sistema operativo, la resolución de la pantalla, el tamaño de la pantalla. ¿Cómo se obtiene el tamaño de la pantalla? Bueno, pues simplemente, si la ventana del navegador queremos ampliarla para que ocupe todo el tamaño de la pantalla que tenemos, que estamos utilizando del ordenador, lo que hace el servidor que te está mostrando la página web a través del CMS, del gestor de contenidos, lo que hace es reubicar los contenidos para que sea acorde al tipo de elemento que se está utilizando para la visualización de la pantalla, para que sea responsive en ese sentido. Y esa reubicación de los contenidos puede permitir de forma bastante sencilla obtener el dato sobre las pulgadas que tiene la pantalla que se está utilizando por el usuario en ese momento. Se obtiene también datos sobre el procesador, sobre las pulsaciones biométricas, en el sentido de los relojes que están conectados al teléfono móvil y que permiten saber qué pulso, qué pulsaciones tiene una persona determinada en un momento dado. Permite también obtener datos sobre el movimiento del ratón. Cuando movemos el ratón por la pantalla hay veces que nos quedamos más tiempo en un determinado lugar. Y lo que se hace es obtener información sobre el hecho del grado de calor que tiene la pantalla por el lugar en el que dejamos el ratón, que normalmente, suele ser la parte superior derecha, toda la franja derecha o la columna derecha del sitio web, y a continuación ya iríamos al centro. Es lo habitual. Se sabe que es lo habitual precisamente por dos motivos: por el rastreo o la monitorización de los movimientos del ratón y también por los movimientos del iris, del ojo. Hay sitios web que a través de sistemas que activan la cámara de la webcam del ordenador, permiten saber hacia qué parte de la página web está mirando el usuario en ese momento. Son sistemas que, por ejemplo, en realidad virtual ya se están aplicando para que cuando una persona se pone las gafas de realidad virtual no tenga que mover toda la cabeza para poder enfocar los elementos que hay en ese momento en pantalla. Basta simplemente con que gire, con que mire hacia otro lado con el ojo, sin necesidad, como digo, de que mueva la cabeza. Así que el movimiento del ratón, el movimiento del ojo, son datos que se obtienen. Pero hay más, como por ejemplo, en aplicaciones como puede ser Instagram, también se está extrayendo por parte de Facebook el movimiento del dedo sobre la pantalla, de forma que se sabe si el dedo va para abajo, va para arriba, va hacia un lado o si se amplía. Y esta información se conserva para obtener también datos y, por tanto, información después, cuando se procesan los datos, muy relevantes sobre qué tipo de imágenes o qué tipo de publicidad ha podido interesar al usuario. Se obtienen también datos sobre las extensiones que tiene activadas el usuario, sobre la forma de teclear de la persona a la hora de poner contraseñas. Pues, por ejemplo, el hecho de que una persona habitualmente ponga números al principio de una contraseña y a continuación letras hace que ese patrón lo identifique de manera unívoca también como usuario determinado. El bloqueador de publicidad, que a veces hay usuarios que lo suelen utilizar, cada vez más, cerca de un 30% de usuarios de Internet utiliza bloqueadores de publicidad como AdBlock Plus, AdBlock o Ghostery, también es un identificador. Los sitios web se quedan con el dato de qué bloqueador de publicidad se está utilizando para identificar a ese usuario por medio del dispositivo. Los plugins, los dispositivos instalados, las listas de fuentes de texto. Como veis, las cookies no son tan necesarias porque toda esta información se puede obtener a través de otras vías. Lo que obtenemos es una identificación unívoca de una persona prácticamente igual, tanto si se usan cookies como si no. El resto de dispositivos o de soluciones de rastreo nos ofrecen un ID prácticamente, como digo, igual, sobre el cual también se puede hacer este tipo de publicidad del que venimos haciendo uso desde largo, desde hace ya más de 10 años prácticamente. Poco más de 10 años, porque tampoco llevamos tanto tiempo en el mundo de la Internet en publicidad programática, pero ahí estamos. Bien, así que tampoco es para tirarse de los pelos el hecho de que Google, a través de Google Chrome, vaya a bloquear dentro de nada las cookies de tercera parte, que no las de primera parte. Las de primera van a continuar. Sin embargo, ¿para qué se utilizan estos sistemas? ¿Se utilizan para espiar? ¿Se utilizan para...? Bueno, pues en realidad depende del ánimo o de la intención que tenga el responsable del sitio web. Encontramos estas noticias.
lo que encontramos es que CH lo que nos indica es que el móvil puede identificar ya al dueño según su escritura. Este es un segundo factor de autenticación que están utilizando sobre todo entidades financieras para saber qué usuario está utilizando un determinado terminal. Incluso cuando se ha producido un acto, bueno, malicioso o malintencionado, ilícito, incluso delictivo, de phishing, de robo de las credenciales o sustracción de las credenciales, aunque haya un usuario que esté utilizando las credenciales de otro, incluso con SIM swapping, que es utilizar incluso la tarjeta SIM del usuario por medio de la consecución de una copia en un operador, bueno, pues aunque haya sucedido phishing con SIM swapping, no pasa nada si el banco tiene implementado un sistema de identificación unívoca de la persona en función de la forma de escribir de esta. Ya que, bueno, el móvil, más que el móvil, la aplicación que está instalada en el móvil o la página web que se esté visitando puede identificar al dueño según su escritura. Para que os pongáis también un poquito en este nivel, supongo que sabéis, o si no, pues os lo digo, que Facebook desde hace muchísimo tiempo capta cada una de las pulsaciones que realizamos en el teclado, aunque no pulsemos el botón enviar o intro. De esta forma, Facebook sabe qué es lo que vamos a decir en público antes de que lo digamos, o incluso si borramos. Y de hecho, lo que está haciendo es un perfil analítico publicitario en relación con aquellas aficiones, aquellos gustos, aquellos comentarios que íbamos a publicar, pero que al final no publicamos. Bueno, pues esa forma de teclear la cadencia de pulsaciones, el tipo de palabras que utilizamos, los errores que cometemos, incluso a propósito a veces para hacer más cortas las palabras, todo esto permite identificar a una persona. Los smartwatches o los relojes inteligentes detectan qué usuario está utilizando, qué está haciendo el usuario y qué contraseña teclea. Al fin y al cabo, un reloj inteligente lo que hace es obtener datos sobre cada uno de los movimientos que realiza el usuario con la mano, con la muñeca. Así que a la hora de poner una contraseña o utilizar el teléfono móvil o realizar cualquier tipo de acción, el reloj inteligente va captando información y no a la séptima vez, pero tampoco mucho más alejado, que se pone una contraseña, una aplicación instalada en el reloj inteligente puede perfectamente obtener información sobre la contraseña que está poniendo un determinado usuario. Y el acelerómetro, también el giroscopio, permiten rastrear un smartphone precisamente gracias a esos movimientos que realizamos cuando obtenemos algún tipo de notificación. Por ejemplo, el teléfono móvil, hay personas que lo mueven de una determinada forma si le escribe un familiar y lo mueven de otra forma cuando le escribe una persona del trabajo. Bueno, pues esas sensaciones internas que nos hacen mover el teléfono hacia un lado o hacia el otro permiten también saber, gracias al acelerómetro, qué persona está utilizando un teléfono móvil. Y se utiliza, por supuesto, también para el bien, como sistema de doble factor de autenticación. Bien, entonces, vamos a hacer un recap, un repaso. Lo que vemos es que hay muchísimas formas de identificar a los usuarios. Una de ellas son las cookies, pero hay muchas más. Se acaban las cookies de tercera parte. Safari ya ha dicho que adiós. En el caso de Firefox, también, fuera estas. Y tenemos el caso de Google Chrome, que dentro de nada, en 2022, nos ha anunciado que va a dejar de aceptar cookies de tercera parte. Entonces, ¿qué hacemos los que nos dedicamos a publicidad programática? ¿Estamos perdidos? Pues no. De hecho, las tendencias del mercado para intentar solucionar o combatir esta desaparición de las cookies de terceros son principalmente estas tres, además de todas las que hemos dicho. Son las siguientes: People-Based ID, o el ID identificador basado en la persona, el ID universal, o el identificador único de persona universal, y por último, la caja de arena de privacidad de Google. Empezamos por el primero, el People-Based. Gracias a esta solución de People-Based, lo que se quiere es seguir solicitando datos como se hacía siempre al usuario, pues por ejemplo con formularios incluso en papel. Lo habitual será entonces otra opción, formularios online o incluso correos electrónicos que se tengan. Bueno, pues solicitar información por medios tradicionales al usuario para obtener datos suyos como su teléfono móvil o su correo electrónico para poder crear un perfil único de usuario identificado basado en la persona que es cada uno de los usuarios, tanto si son clientes como si aún no lo son. Puede ser un prospect, un lead o ya un cliente final. Bueno, incluso se quiere aplicar esto a los suspects en una fase anterior.
En cualquier caso, lo que se pretende es conseguir información directamente del usuario a través de alguna vía. Y lo que se quiere hacer a continuación con esta información que tenemos ya incluida en una ficha de usuario es extraer el correo electrónico o el teléfono móvil, en lo que corresponde en cada caso, y entregárselo a un DSP. Un DSP que es básicamente una plataforma que representa a los demandantes de espacios publicitarios, son los anunciantes. Bien, entonces, lo que se va a producir es una entrega del hash, del email hasheado al DSP para que se pueda realizar ese impacto publicitario gracias a la recogida previa de los datos. Como veis en estos dos primeros puntos, People-Based y el ID universal del que vamos a hablar ahora, la publicidad programática se basa en la captación de datos del usuario. Es decir, volvemos a una etapa en la que volvemos a pedir al usuario que meta su tarjeta de visita dentro de una urna de cristal para volver otra vez a tener la información directamente de él. Bien, el ID universal. El ID universal nos ofrece la creación de un ID, un identificador único, cruzando datos entre diferentes empresas dentro de lo que se llama jardín amurallado, que básicamente es, imaginad que hay 4, 5, 20 empresas dentro de un jardín donde se mueven también los usuarios y se comparten entre ellas la información de cada uno de los usuarios para poder retener al usuario dentro de este jardín amurallado y poderle impactar con publicidad, que es básicamente lo que hacen Google, Facebook, Twitter, las grandes. Bueno, pues esto es lo que se quiere realizar, pero requiere un acuerdo entre los AdTech y los MarTech que permita esta fusión, esta unión de datos para poder utilizar tecnología destinada a la publicidad y marketing también destinado a la publicidad para unirlo y poder realizar estos impactos. Estas son dos People-Based y el ID universal son dos soluciones que se han puesto sobre la mesa y que se están investigando, se están ya trabajando para hacerlas reales y posibles. Sin embargo, probablemente, como en el caso de Google, tenemos un navegador, Google Chrome, que es utilizado por más del 60% de todos los usuarios que hay en Europa, lo que tenemos es una solución aportada por Google que probablemente sea la que al final se acaba imponiendo, pero no quiere decir que no haya que prestar atención a las otras dos, porque se pueden mantener las tres vivas y en activo. Bueno, pues la solución de Google es la siguiente, es utilizar el navegador del usuario para guardar en él toda la información que el propio usuario va generando en función de el sitio, las páginas que visita, los complementos o extensiones que tiene instalados en el navegador, la forma que tiene de navegar a través de las páginas web, prácticamente todo lo que hace el usuario no se envía a nadie, se queda en el navegador y se utiliza el navegador como servidor de Google en el sentido de que el tratamiento de los datos se realiza sin que sean enviados estos a la sede central, al servidor de Google, allá donde esté. Bien, entonces lo que encontramos es que de los tres tipos de nube tradicionalmente entendidos, como son el cloud normal, que es un servidor donde alojamos nuestros datos, el cloud fog, que básicamente es un conjunto de servidores que de forma descentralizada guardan nuestros datos para su procesamiento, y el cloud edge, que es un tipo de cloud de nube o de servidor donde se alojan y se procesan los datos sin necesidad de consultar a la sede central, pues estaríamos en un caso en el que Google estaría utilizando nuestros terminales en esta tercera pata, la tercera pata del Cloud Edge. Bueno, pues en este punto lo que va a hacer Google es activar 5 APIs diferentes para poder targetizar a los usuarios y permitir que los anunciantes puedan ofrecer su publicidad a estos. Las APIs van a ser las siguientes: Trust, Privacy Budget, Measurement, Flock y Pitching. La más conocida, porque es la que sale en todos los medios de comunicación, es Flock, pero hay que entender también las demás. Empezamos por Trust. Trust se basa en una versión modificada del sistema CAPTCHA o reCAPTCHA de Google, que lo que hace es impedir o mitigar el hecho de que se puedan poner mensajes de spam en foros o a través de formularios de correo electrónico en diferentes sitios web. Este formulario de reCAPTCHA es el que nos ofrece, pues, por ejemplo, esas imágenes con semáforos o con taxis y nos dice pulsa en las fotografías que contengan un semáforo y hay que pulsar en ellas. Bueno, pues esa es la versión antigua. Actualmente ya hay un sistema de reCAPTCHA que ha dicho adiós a las imágenes y que lo que hace es captar información propia de la propia navegación del usuario para que el usuario ni siquiera tenga que poner números, letras o marcar fotografías.
Bueno, pues esta aplicación que tiene en principio una finalidad de seguridad o de ciberseguridad, Google la está utilizando también para obtener datos analíticos de todos los usuarios que navegan y, por tanto, utilizan este tipo que navegan a través de páginas web que tienen reCAPTCHA instalado y, por tanto, utilizan reCAPTCHA y está obteniendo esta información para crear perfiles de tipo analítico que más adelante, gracias a este sistema de Trust del Google Privacy Sandbox, se va a poder utilizar incluso para fines publicitarios, con lo cual el hecho de utilizar reCAPTCHA en el sitio web no es algo gratuito, sino que hay que hacer antes un juicio de ponderación sopesado para saber cuál es el impacto real que utilizar el sistema de un tercero, en este caso de Google, para dotar de ciberseguridad a la página, tiene sobre las personas. Bueno, en cualquier caso, tenemos Trust, Privacy Budget. Privacy Budget es un sistema que limita la cantidad de información que podemos obtener de usuarios determinados. Measurement es la API que permite tener una especie como de sistema alternativo de analítica al que teníamos con las cookies de terceros para poder realizar esa acción de publicidad programática a la que estábamos ya acostumbrados gracias a lo que teníamos antes con esas cookies de terceros especialmente destinadas a la publicidad. Flock es un sistema que crea cohortes de usuarios con comportamientos similares. Estas cohortes lo que hacen es pasar a través de un procesamiento por medio de pseudo-inteligencia artificial, por medio también de un sistema de reconocimiento cognitivo para entender y para intentar procesar qué ha realizado el usuario en su navegación habitual en ese navegador y por medio de Machine Learning que es autoaprendizaje del propio sistema, del propio software, se va entendiendo a este usuario para poder meterlo dentro de grupos ya establecidos de usuarios que se comportan de manera parecida, similar. Bueno, pues el Flock entonces es un sistema de creación de cohortes o de grupos de usuarios con afinidades o con gustos similares. Evidentemente no similares en todo, así que se crearán cohortes, muchas cohortes incluso para el mismo usuario, vinculando a un usuario con diferentes grupos y a otros usuarios con esos otros grupos. ¿De acuerdo? Así que gracias a este sistema se pueden crear cohortes sin necesidad de que los datos salgan del ordenador y, por tanto, sin necesidad de compartir los datos con el anunciante. Y por último, Pidgin, que lo que hace es permitir que los diferentes navegadores puedan compartir esa información que se extrae a continuación después de haber hecho todo el sistema del Trust, Privacy Budget, Measurement y Flock para poder crear las cohortes sobre las que impactar a los usuarios con publicidad parecida a la programática que conocíamos de toda la vida, lo único que sin esas cookies de terceros, pero con otros sistemas de identificación basados precisamente en la creación de huella digital en el propio navegador del usuario, navegador o cualquier otro tipo de aplicación que podamos tener en mente, porque no solamente se navega a través de navegadores. Recordad que también hay aplicaciones y que el Internet simplemente es una de las redes que existen. Hay muchísimas más redes, además de Internet, tal como la conocemos, y que se pueden utilizar también para este tipo de extracción de datos con finalidad de crear grupos de usuarios a los que impactar con publicidad. Bien, así que desaparezcan las cookies de terceros es un problema, pero gracias a que es un problema, tiene una solución. Las cosas que no son un problema no tienen solución, sino que simplemente son situaciones y hay que convivir con ellas. En este caso, en parte hay que convivir con ello y es un problema y se le impone esta solución. Así que son las dos cosas, al fin y al cabo. ¿Vale? Entonces tenemos People-Based, IDE Universal y el Google Privacy Sandbox. Mi recomendación para la industria, para las páginas web, para las personas que nos estáis escuchando, es que prestéis mucha atención a las dos primeras patas que os he puesto en esta diapositiva, el People-Based y el IDE Universal. Es decir, prestad mucha atención a mimar al usuario, a cuidar al usuario, a hacer que el usuario no se quiera ir de vuestra plataforma, no se quiera ir de vuestra tienda, de vuestro e-commerce, de vuestro jardín amurallado en el que varias empresas estáis colaborando, que no se quiera ir y que quiera entregaros los datos. Haced que el usuario sea fan y que os quiera entregar su correo electrónico, su dirección de email, que acepte prácticamente todo, las cookies, que acepte, pero que lo acepte con gusto, con ganas y con información suficiente para saber quién está tratando qué tipo de dato y durante cuánto tiempo y para qué. Bueno, pues esta es una de las
patas principales que se espera dentro de la industria. El Google Privacy Sandbox ya vendrá, ya vendrá. De hecho, bueno, ya vendrá, se están haciendo ya pruebas, así que ya está aquí con nosotros, pero ya vendrá de forma masiva el año que viene. Habiendo visto todo esto, ¿cómo reacciona el usuario? Porque ya hemos visto cómo las tecnologías, cómo reacciona la industria, pero vamos a ver cómo está reaccionando el usuario. Las tendencias de los usuarios son las siguientes para mantener su privacidad y mejorar también su seguridad. La primera, lo que están haciendo los usuarios es activar la solución Do Not Track o DNT en el navegador. Ya que estáis conectados, un montón de personas ahora mismo a esta conversación, a esta charla, os animo a que hagáis una búsqueda proactiva dentro de vuestro navegador en la zona de configuración y encontréis este tipo de soluciones. En la captura que yo he realizado, que la tenéis con el fondo de color negro, lo que veis es la solución por parte de Firefox. Firefox lo que nos indica es que si no quieres ser rastreado, lo único que tienes que hacer es marcar la opción siempre. Y si quieres ser rastreado, pero no por aquellos bloqueadores por aquellos rastreadores que tú mismo hayas decidido bloquear, bueno, pues marca la opción de solo cuando Firefox está configurado para bloquear. El sistema Do Not Track activado en el navegador del usuario permite al usuario tener más control. Si yo lo hubiese activado, aquí para el ejemplo no lo he activado, pero si yo lo hubiese activado, si hubiese marcado la opción siempre, yo podría navegar más tranquilo, en el sentido de con más privacidad por diferentes sitios web, sabiendo que mi orden, mi instrucción de que no se me rastree es de obligatorio seguimiento. Así que si se tiene activado el Do Not Track en el propio navegador del usuario, el sitio web, el responsable del sitio web, está obligado a no rastrear al usuario. A la derecha tenéis una captura de pantalla del plugin de WordPress, o mejor dicho, para WordPress, Do Not Track, WP Do Not Track, que permite configurar, ayuda a configurar el sitio web para que no rastree al usuario en diferentes escalas. Esta es una captura que he hecho a uno de mis sitios web y lo que he hecho es deshabilitar el traqueo para todos los usuarios que tengan activado el Do Not Track y lo he configurado en modo super clean. Super clean quiere decir que no se le rastrea de ninguna forma. O sea, que yo mismo me autobloqueo para no rastrear a los usuarios porque los usuarios me han ordenado, con el Do Not Track, me han ordenado que no les rastree. ¿Qué pasa con los usuarios que no han configurado el Do Not Track o que lo tienen inactivo a propósito? Pues tampoco se les puede monitorizar. De hecho, nos indica la norma que hay que permitirles hacer opt-in, es decir, se les tiene que dar la oportunidad de aceptar, si quieren, el rastreo. Así que, Do Not Track activado, pues no se les puede rastrear. Do Not Track desactivado o sin configurar, tampoco se les puede rastrear, pero sí que se les puede preguntar, oye, ¿quieres que te rastree? Y el usuario ya decide. De hecho, tiene derecho a la libertad de decisión y, por supuesto, a revocar su decisión. Esta es una de las soluciones, pero vamos a ver otra de lo que está haciendo, en este caso, el usuario. El Do Not Track es una y lo que está haciendo también es esto, instalar bloqueadores. Bloqueadores, por ejemplo, bloqueadores de publicidad como AdBlock, AdBlock Plus o el Ghostery, que también te bloquea en el canal. Ghostery es uno de los preferidos también por la propia Agencia Española de Protección de Datos en sus informes, dado que bloquea más rastreadores que otros. Pues estos son bloqueadores también como los que se han implementado por defecto en Firefox. Captura de color oscuro, casi negro, que tenéis ahora mismo en pantalla. Pues Firefox nos permite seleccionar qué tipo de rastreadores queremos bloquear por defecto. En mi caso he marcado que no quiero ser rastreado a través de cookies, tampoco permito los contenidos de rastreo ni los sistemas de fingerprint y, por supuesto, no permito que mi ordenador se utilice para el minado de criptomonedas por parte de terceros. Echad un vistazo a las opciones de configuración para bloquear este tipo de herramientas dentro de vuestros navegadores. Ojo a lo que veis en pantalla. En pantalla veis a la derecha que Ghostery me ha bloqueado 3 rastreadores, pero el ojo os lo marco porque estos rastreadores me los ha bloqueado antes de que yo los haya aceptado. Esto, por supuesto, en la página web no puede instalar ni activar rastreadores antes de que yo los haya aceptado. Es
es absolutamente ilegal. O sea, no hay grados de algo muy ilegal y algo ilegal, sino que todo es ilegal si se hace mal. Bueno, pues lo que tenemos aquí es que la página web, el responsable del sitio web, no ha configurado su sitio web de forma adecuada y me ha instalado pues estos rastreadores sin permitirme a mí tomar la decisión. Afortunadamente, Ghostery me los ha bloqueado y ha permitido que yo tenga una mejor privacidad. Y ya por último, sobre las tendencias de los usuarios, para pasar después a la siguiente parte, encontramos esta tendencia para mejorar la privacidad, que es deshabilitar JavaScript y utilizar varios navegadores. Empiezo por JavaScript. No recomiendo deshabilitar del todo JavaScript, porque lo que va a hacer es que prácticamente no puedas navegar de forma tranquila por un sitio web, porque te va a bloquear todos los contenidos. Salvo que sea una página web plana y poco más, pues no vas a poder ver nada. Así que la desactivación o la deshabilitación de JavaScript, con cuidado. Hay que deshabilitar parte, pero no de forma completa. Por tanto, no recomiendo la marcación de la casilla que tenéis en pantalla de el más seguro de todos. Deshabilitar JavaScript para todo. Hombre, depende. Si estás accediendo a un sitio web de alto riesgo, pues sí. Pero si no, basta con un nivel medio de deshabilitación del JavaScript. Y cambiar de navegador. A la derecha tenéis los más habituales que utilizo en uno de mis ordenadores. Tor, Edge, Internet Explorer, Brave, Google Chrome, Firefox y Opera. También utilizo Safari, pero no en el ordenador en el que he hecho la captura. Así que esas dos medidas son efectivas, deshabilitar JavaScript y cambiar de navegador. Sin embargo, no son efectivas, y esto es muy importante, no es efectivo para mantener la privacidad ni navegar con pestañas de navegación privada, ni navegar a través de VPNs. Al fin y al cabo, los sistemas de obtención de datos fingerprint captan los datos de manera exactamente igual sobre las personas que navegan a través de navegación privada que de las personas que navegan a través de navegación normal. Lo único que cambia es que la navegación privada hace que se genere una simulación, entre comillas, de que navegas por primera vez en ese navegador, con lo cual no arrastras cookies del login de determinados sitios web ni cookies de terceros. Pero bueno, aparte de esto, el resto de la analítica que se realiza, el resto de obtención de datos para después analítica y también publicidad que se obtiene por medio del sistema de fingerprint es idéntico. Y la navegación por VPN, pues tampoco va a hacer que no puedan obtener datos de fingerprint, es evidente, porque al fin y al cabo, aunque accedas con una VPN, es decir, con una red privada, a través de una red privada virtual, lo estás haciendo a través del mismo ordenador, con el mismo navegador, con prácticamente el mismo tipo de contenidos, salvo a lo mejor que utilices una máquina virtual instalada en tu propio ordenador para simular otro tipo de ambiente de navegación, bueno, pues a lo mejor, pero si no, la VPN prácticamente no evitan nada. De hecho, las VPNs gratuitas o las redes privadas virtuales gratuitas que vemos a través de Internet son gratuitas porque sacan partido de algo y ese algo puede ser obtener el log de visitas que ha realizado un determinado usuario por sus sitios web. Cosa parecida que hacen los bloqueadores de publicidad tradicionales, como por ejemplo el AdBlock Plus o AdBlock, que también obtienen información o pueden obtener información sobre los sitios web que se visitan, aunque se haga quitando la publicidad u ocultando cierta publicidad, que a veces no toda. Bueno, pues estos bloqueadores también obtienen información vital sobre la navegación del usuario y lo pueden identificar de manera unívoca. Y habiendo visto todo esto que hemos visto de soluciones, tendencias, problemas, tendencias del mercado, también de usuarios, bueno, pues ¿qué normas aplican a todo esto si yo, a pesar de todas estas complicaciones, quiero hacer analítica, quiero poner publicidad, quiero meter cookies publicitarias de cualquier tipo, o píxeles de seguimiento, píxeles de rastreo, web beacons? ¿Qué normativa tengo que aplicar a todo esto? Bueno, pues vamos a verlo ahora. Normativa española y de la Unión Europea. A todas las empresas que desde cualquier parte del mundo dirijan sus servicios hacia España, y por supuesto las españolas dirijan sus servicios hacia cualquier parte del mundo, están obligadas a cumplir la normativa que existe sobre rastreadores, habitualmente llamada ley de cookies, pero habéis visto que de cookies prácticamente ya casi ni se puede hablar, porque se tendría que hablar del Canvas, del sistema de web beacon, bueno, pues vamos a seguir llamándolo ley de cookies porque es como se ha quedado prácticamente establecido. Es como el icono de guardar, que sigue siendo un disquete de 3,5. Bueno, pues es prácticamente lo mismo. Normativa.
La normativa que tenemos, la principal, porque esto es un primer acercamiento, hay mucha más, de hecho hay muchísima más, pero bueno, para hacer un primer acercamiento, norma de la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos, norma local española, se suele llamar norma local en las grandes instituciones, cuando hablamos de grupos de empresa, pues se dice, ¿cuál es la norma local? Bueno, pues la norma local es la española. La norma local española, específicamente destinada a intentar regular de forma especial las cookies y otros rastreadores, es la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de Información. Empezamos con el Reglamento General de Protección de Datos, cuadro azul. El cuadro azul, norma de la Unión Europea, lo que nos indica es que si tratas datos personales, solamente puedes hacerlo con la legitimación oportuna. Es decir, si es legal, si no es legal, no lo puedes hacer. ¿Vale? Así que empezamos con esta parte. Norma de la Unión Europea, legitimación del tratamiento. Tienes que contar con documentación propia antes de comenzar el tratamiento, informar al usuario y obtener una prueba de cumplimiento. Cumplir a secas no es suficiente. Hazte una foto cumpliendo. Tengo un amigo que siempre me dice, ir a Nueva York no vale para nada si no te haces una foto estando en Nueva York. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. La responsabilidad proactiva en temas de protección de datos obliga al responsable, a la empresa, a la institución, al autónomo o a la persona, aunque no sea autónoma, que trata datos personales para fines que no sean puramente personales o domésticos, le obliga a obtener prueba documental de ese cumplimiento. Nos tenemos que quedar en la parte de normativa europea en que o tratas datos personales con una legitimidad oportuna o si no, olvídate, porque te va a caer una multa de hasta los 20 millones de euros o el 4% de la facturación global, el 4% en caso de que seas empresa. Las multas pueden llegar a lo siguiente, es simplemente por protección de datos para autónomos hasta 20 millones de euros. Y para empresas, bueno, pues hasta 20 millones de euros o hasta el 4% de toda la facturación global del grupo, tomada como referencia el número de facturación del año financiero anterior. Así que se elige lo que sea más elevado. Bueno, no hay que tensar la cuerda. Y en relación con la norma española, que es esta ley, la Ley 34/2002, artículo 22.2, lo que nos indica este artículo, el 22.2, también llamado Ley de Cookies habitualmente, así en general, es que existe la obligación de informar por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre las cookies. En realidad no habla de cookies, sobre dispositivos de introducción y extracción de datos que se instalen en terminales de usuario, y solamente con la condición de que el usuario haya consentido la activación de las cookies se pueden activar, si no, no. Y por supuesto, establece en el artículo que os he comentado, el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, establece la obligación de seguir las instrucciones que el usuario haya aportado a través de la configuración del navegador por medio de lo que se llama el Do Not Track. Es decir, si el usuario ha dicho a través de la configuración del navegador que no quiere ser rastreado, pues se acabó, no se le puede rastrear. Existe una obligación de atender a la configuración del navegador que haya aportado el usuario. ¿Qué documentación es necesaria previa al tratamiento de datos? Seguimos hablando de normativa. Bueno, pues esta como mínimo. De hecho, este simplemente es un avance, pero es necesario también que hagamos este avance para que después ya contéis con el Departamento de Protección de Datos o que me llaméis a mí y que os he hecho un cable. De hecho, tenéis ahí mi nick en Twitter y también lo podéis utilizar en LinkedIn, Pablo FB. Bueno, pues me decís, oye, Pablo, necesito ayuda y pues yo te la presto. Vale, entonces vamos a ver, ¿qué documentación es necesaria? Registro de actividades de tratamiento, que es básicamente una descripción bastante sucinta, pero también detallada en relación con qué se hace, quién lo hace, qué datos se van a tratar, durante cuánto tiempo, si se hacen transferencias internacionales, si hay cesiones de datos. Bueno, pues esto hay que hacerlo en caso de que queramos utilizar rastreadores de tipo funcional, analítico, publicitario. Si hay algún interés legítimo debidamente concretizado que creemos que nos puede servir para activar determinadas cookies, sopesemos sobre ello y hagamos un juicio de ponderación, porque lo más habitual es que el interés legítimo no se puede utilizar nunca para activar cookies. Las cookies de tipo analítico, funcional, publicitario, acordados de que solo se pueden utilizar después de que el usuario lo haya consentido por medio de una clara acción afirmativa. El interés legítimo, ahora lo vemos. Se tiene que realizar por cada actividad de tratamiento un análisis sobre la necesidad de designar un delegado de protección de datos. No basta con haber designado el delegado de protección de datos y entonces ya, pues vale todas las actividades que sean. No, el análisis hay que hacerlo por cada una de las actividades de tratamiento. Y por último, en relación con esta documentación, hay que analizar si se debe hacer una evaluación de impacto sobre la protección de datos o no, si sale que el riesgo es grave
sobre los derechos y libertades de las personas, pues sí, hay que hacer una evaluación de impacto. Y si no sale que es grave, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es un análisis básico de riesgo. Ojo, documentado. Hay que documentar todo, no basta con pensar, hay que ponerlo por escrito. Bien, bueno, pues estos son los básicos documentos sobre los que hay que partir para poder hacer una instalación de rastreadores, una activación de rastreadores a través de nuestras páginas web, aplicaciones y correos electrónicos. Por cierto, tengo una sorpresa para todos, que es la última slide en relación con esta parte de los correos electrónicos de tipo publicitario o promocional que se envía a través de, pues, que se envía desde las empresas. Pero llegaremos a esa última slide. Bien, por ahora, estos son los puntos esenciales. Vamos a recalar un segundo en el interés legítimo y después en una serie de preguntas, 6 preguntas básicas que hay que hacerse en la evaluación de impacto. Sobre el interés legítimo. El interés legítimo, que es activar las cookies por defecto y, a la alegría, rastrear a todas las personas sin que lo hayan consentido, no es válido para finalidades funcionales, analíticas y publicitarias, como norma general. Así que la norma general es que si queremos analizar a la gente, o nos lo aceptan de forma, o sea, a través de una clara acción afirmativa, que es pulsar el botón aceptar, o nos lo aceptan o nos olvidamos. No se puede. Esta captura que veis en pantalla, todas las capturas de ejemplos, todas, me esperé a ayer para hacerlas, de forma que esta presentación sea lo más actualizada posible. Así que este es un claro ejemplo real de una empresa que hoy lo está haciendo de forma ilícita. Bueno, y si los ponemos y no pasa nada, porque esta empresa supongo que ya está ya avisada para arreglarlo, espero. Bueno, sin embargo, el interés legítimo debidamente concretizado, ¿para qué sí se puede utilizar? Bueno, pues para medidas de ciberseguridad sobre la página web. Por ejemplo, en mi caso, yo sufro un montón de ataques en mi sitio web, en pablofb.com, sufro un montón de intentos de ataque de fuerza bruta para intentar acceder a mi panel de configuración. Y tengo implementado un sistema WAF, es decir, un firewall en el sitio web que está en zona desmilitarizada para identificar las direcciones IP que están intentando craquear mi sitio web y bloquearlas. Bueno, pues aquí no necesito consentimiento de nadie, no le voy a pedir permiso a un cracker para pedirle pues que poder analizar su IP. Pues no, pues le digo, le explico qué va a pasar y lo hago. Bueno, pues esto sí que es interés legítimo aplicado a la instalación de rastreadores bastante heavy, en el sentido de con mucha profundidad, en un sitio web. También se puede utilizar el interés legítimo después, siempre después de haber hecho un sopesado juicio de ponderación, también para adaptar los contenidos al tipo de terminal y para, por supuesto, las finalidades técnicas de transmisión de datos a través de redes de comunicaciones, que es algo normal. Así que interés legítimo, nos olvidamos de él, salvo para estos casos que son muy, muy escasos. Y sobre la evaluación de impacto, os recomiendo que os hagáis estas 10 preguntas que nos van a permitir saber si podemos o no realizar el tratamiento que tenemos en mente. Cómo impactará la filtración de información del perfil, qué pasa si acceden organizaciones gubernamentales, cómo se usarán sesgos sociales, culturales, raciales sobre esos datos que vamos obteniendo, cómo se evitará el acceso por empleados. ¿Los datos podrían dar lugar a acoso social? Hay que justificar, por supuesto, en esa evaluación de impacto qué finalidad concreta se dará a cada uno de los datos, recabados. Hay que justificar cuál es el tiempo mínimo que sea posible para la conservación de los datos. No se puede obtener un dato para siempre, ad eternum, no se puede. Hay que obtener el mínimo de datos posibles y para el mínimo tiempo. Hay que determinar qué límites se impondrán al uso de perfiles. Hay que también pensar y escribir la respuesta si podría dar lugar este tipo de perfilado a una manipulación de deseos, creencias y estado emocional de los usuarios, y si se produce una anonimización o el usuario revoca su autorización, es decir, mira, ya no quiero que me sigas monitorizando, ¿existe riesgo de identificación? Bueno, pues hay que decir si sí, si no y por qué. En esta evaluación de impacto, los requisitos sobre los que hay que pensar y hay que escribir son estos, mejor dicho, los objetivos que hay que conseguir, pues que el dato al final tenga confidencialidad, disponibilidad, integridad y se trabaje la autenticación y la trazabilidad de este. Pero vamos, la evaluación de impacto es diferente para cada caso. Yo recomiendo que lo pongáis en manos no es la expresión adecuada, que os dejéis ayudar por un especialista en evaluaciones de impacto y que tenga conocimiento profundo sobre el mercado de la publicidad programática para que os ayude.
porque hay que ir más allá de lo que aparenta. Bien, bueno, pues esto es lo que hay que saber en relación con la parte de normativa de lo que hay, la parte teórica. Vamos a lo práctico. Lo práctico, banner de cookies e implementación técnica. ¿Y qué banner instalo? Pues no te preocupes, porque hay soluciones gratuitas. La mía es gratuita. Tenemos el Cookie Consent Kit. Si buscáis a través de Google, Bing, Baidu, Yandex, cualquier buscador, si buscáis Cookie Consent Kit de la Comisión Europea, gratis, todo lo que quieras. El propio banner de la Comisión para ti, gratis. Bueno, tenemos también el Cookie Concept de Silktide, uno que fue desarrollado por Avonlux y que ha sido puesto a disposición del público con el nombre EU Cookie Law a través de GitHub. Tenemos el Cookie Control de Civic. OneTrust ofrece también una solución totalmente gratuita para ser utilizada en un único dominio por persona. Y CookieBot de Cbot también ofrece una solución gratuita. Y vamos a ver casos que hayan sido realizados mal y otros que hayan sido hechos bien. Bueno, pues vamos a empezar con este. Rastreadores siempre deshabilitados. Ayer, cuando hice estas capturas para que fuesen lo más frescas posibles, me llevé un susto porque hay un sitio web bastante conocido que cuando te metes en la sección de configuración de las cookies ya las tiene activadas por defecto. ¿Pero qué es esto? Esto es ilegal, obviamente. No se pueden mantener activadas por defecto las configuraciones de cookies para que el usuario le dé a guardar y ya estén todas activadas. En este caso, cuando el usuario entra en el perfil de configuración de las cookies, debe estar desactivado todo por defecto o, en su caso, si algo tiene que estar marcado, como en este caso, en el caso de los bullets, de los botones, si algo tiene que estar activado por defecto, debe ser lo mínimo. Es decir, debería en este ejemplo estar activado el de necesarias. Necesarias porque son imprescindibles para navegar, pero no las de marketing y no las funcionales. Así que esta parte muy importante. Vamos a ver un caso de un sitio web que lo ha hecho bien esta parte. Ha hecho bien esta parte, no todo, pero esta parte sí. Bueno, lo que ha hecho es deshabilitar todos los rastreadores y dejar únicamente los funcionales activados. Hay algunas partes de este aviso que no saco en pantalla porque no son del todo correctas, pero me he querido centrar en este para para ofreceros de un ejemplo de algo que se hace bien. Tenemos este otro ejemplo sobre el hecho de que aceptar es aceptar, solo aceptar es aceptar. Y de hecho, lo que me ha sorprendido muchísimo es este sitio web que cuenta con un certificado de que está adecuado a la LOPD y a la LSSI. Y en realidad, no, todo lo contrario. A ver, es ilegal. Si os fijáis en la parte marcada en azul, es ilegal instalar las cookies por el mero hecho de continuar navegando. También es ilegal instalarlas o activarlas simplemente por hacer clic en la página en cualquier lado o por hacer scroll o por dejar pasar el tiempo. No se puede. Es ilícito. Lo que hay que hacer es instalar cookies solo cuando el usuario ha dado al botón aceptar. Cookies de tipo analítico, cookies de tipo funcional o publicitarias. Aceptar es aceptar, solo aceptar es aceptar. Así que hay que esperar a que el usuario dé al botón aceptar. Todas las cookies deshabilitadas por defecto y damos la oportunidad al usuario de aceptar. Navegar, por supuesto, no es aceptar. Esto también es un ejemplo de un sitio web que vi ayer mismo, de un sitio web que más o menos parece que lo tiene todo bien, pero cuando vas al aviso a la política de cookies para saber qué cookies te van a instalar, te las instalan. Te las instalan, pero si es que yo he accedido a la política de cookies para saber si quiero que me las instalen o no. Bueno, pues por supuesto, es ilegal instalar o activar las cookies en los rastreadores por el mero hecho de que el usuario haya accedido a la política de cookies para obtener información. Lo que hay que hacer es esperar a que el usuario entre en la política de cookies que debe estar siempre visible el enlace a ella y con la palabra cookies. Es fundamental que la gente sepa que pinchando ahí va a acceder a las cookies porque pone la palabra cookie. De hecho, os recomiendo que, salvo que seáis un grupo de empresas, que juntéis aviso legal de privacidad y cookies en una sola página, incluyendo en la parte superior un sistema de enlaces por anclas para que puedas ir directamente a la sección sobre la que tienes algo de interés. Debes mostrar claramente qué cookies utilizas. No las escondas, no digas que son solamente las necesarias cuando en realidad lo que estás haciendo es instalar y activar cookies de tipo publicitario y de monitorización. No lo hagas. Es obligatorio que las muestres y que digas cuáles son, indicando, por supuesto, la fecha. Así que es obligatorio ofrecer un desglose de los tipos de cookies que se van a activar. Pero, ojo, un desglose que puedas aceptar por separado cada uno de los tipos. Esto es otro ejemplo que a mí me ha sorprendido bastante, porque o rechazas todas las cookies o las aceptas todas. No puedes hacer eso. Es
es obligatorio ofrecer al usuario la posibilidad de escoger qué cookie quiere aceptar y qué no, qué tipo de cookie quiere aceptar y qué no. Tampoco hay que pasarse, no hay que poner 1000 millones de cookies y que tengas que ir aceptándolas o deshabilitándolas todas. Todas tienen que ir deshabilitadas por defecto, pero en grupos, como por ejemplo este caso, cookies de tipo necesario, de actuación, funcional o publicidad, para que se puedan activar o desactivar también en grupo. Siguiente ejemplo, el banner. El banner no sirve como cartel publicitario para que te sientas mejor, sirve solo para incluir información sobre el tratamiento de datos que se va a realizar. Así que la guía de cookies de la Agencia Española de Protección de Datos establece que es ilegal incluir frases como es para mejorar tu experiencia. Que no, no es para eso, no es para mejorar la experiencia. ¿Es para qué? Pues es, por ejemplo, el banner que tiene ESIC, que es uno, si veis el contenido, es uno de los mejores que hay en este sentido, porque te dice exactamente qué va a pasar con los datos. Te dice, bueno, pues te dice lo que la norma indica, que lo vamos a ver ahora mismo, que es quién es el responsable del tratamiento, qué datos se van a tratar. Bueno, lo vamos a ver con un ejemplo a continuación, que es este. Bueno, este no porque está mal, de hecho, también es ilegal ocultar información de primera capa de protección de datos. Así que el ejemplo lo vamos a ver en el siguiente, que es el que arregla este que vemos aquí. ¿Qué información hay que entregar de protección de datos para el banner de cookies? La que nos indica el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Así que ahí lo tenéis, fijaos en él. Bueno, pues la información que hay que ofrecer es esta que veis en este banner de color negro. Es obligatorio informar sobre la identidad del responsable, la finalidad del tratamiento, los derechos que tiene la persona, los datos recabados y ofrecer un enlace para obtener más información. Esto es lo que hay que entregar. Este banner de cookies, este de color negro que veis en pantalla, es jurídicamente perfecto porque te ofrece toda esta información. Y obviamente, si el usuario quiere más información, lo que no hay que hacer es ocultar el enlace a la política de privacidad y política de cookies con el banner. El banner de cookies no puede ocultar el enlace al aviso legal. Así que es obligatorio permitir el acceso a la política de privacidad de cualquier forma y también es obligatorio permitir el acceso de nuevo al panel de configuración de las cookies. Así que el banner de cookies no puede desaparecer, tiene que minimizarse en su caso, ¿vale? Bueno, y ya, por último, terminamos con una serie de preguntas frecuentes. Son 6 preguntas frecuentes que vamos a ver en nada para que tengamos información y respuestas. La primera, ¿es obligatorio informar sobre el tiempo que las cookies tratan los datos? Sí, es obligatorio. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto 673 de 2017. Es obligatorio incluir en el banner de cookies o en el aviso de privacidad en su caso el tiempo durante el cual las cookies estarán activas y también información sobre los terceros que tengan acceso a ellas. ¿El consentimiento que da el usuario sobre las cookies caduca o es eterno? Pues la Agencia Española de Protección de Datos establece una duración máxima de 24 meses para el consentimiento. Pasados los 24 meses ya no se considera buena práctica mantener la validez del consentimiento, con lo cual el consentimiento dado por el usuario para fines publicitarios o analíticos deja de ser válido pasados 24 meses. Y se espera que esos 24 meses se rebajen a 12 dentro de nada, en cuanto se apruebe y entre en vigor una norma a nivel europeo. ¿Puedo usar un muro de cookies? Es decir, un banner que dice o me aceptas todas las cookies o no entras. Pues no, no es conforme al reglamento. Hay que permitir al usuario navegar tranquilamente a través del sitio web a pesar de que no haya aceptado las cookies. ¿Y si el usuario no me acepta las cookies, se lo puedo preguntar de nuevo? No, se considera una práctica agresiva por acoso. Si el usuario te ha dicho que no quiere cookies, no le des la brasa, no se las instales y no se lo vuelvas a preguntar en la siguiente página que visita dentro del sitio web. Nos acercamos al final, esta es la penúltima de las preguntas. ¿Tengo obligación alguna si utilizo un widget de Facebook o de Twitter? Sí. Si utilizas widgets de Facebook o de Twitter en tu sitio web o páginas de empresa en Facebook o usuarios en Twitter, si lo haces, tienes la obligación de incluir un resumen en tu aviso de cookies sobre ese pacto al que has llegado con Facebook o con Twitter en relación a la corresponsabilidad del tratamiento por obtención inicial de datos. Esto, Facebook, después de ser sancionado porque no lo tenía bien, pues ya lo tiene bien y ya lo tiene puesto. Así que este punto es importante, pero es más importante este con el que terminamos, que es el sexto, que es ¿la ley de cookies afecta también a los emails que envío? Por supuesto, si envías un correo electrónico publicitario o promocional,
y quieres saber si se ha abierto o no, tienes que pedir permiso al usuario, de forma que te dé permiso para la suscripción a la newsletter y de forma separada permiso para que sepas si ha abierto el correo electrónico o no. Esto es súper importante, informe 11/2014. Bueno, pues ya está, conclusiones. Las conclusiones son: elabora la documentación previa, crea un aviso correcto de cookies, implementa un sistema técnico que bloquee de verdad los rastreadores, muestra la primera capa completa y correcta de protección de datos, no uses el interés legítimo para lo que te dé la gana, permite la libre aceptación, configuración y revocación y aplica la normativa de cookies al email marketing.